Cinemática parte 1. Características y clasificación del movimiento. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Se estudia cómo se mueve sin importar el porqué del movimiento. El objetivo de la cinemática es analizar cómo se está moviendo un cuerpo, para poder predecir dónde se encontrará en el futuro o dónde se encontraba en el pasado. Para simplificar el estudio, consideraremos a los cuerpos como puntos materiales. Vamos a definir cuándo un cuerpo se mueve. Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Lo primero al estudiar un movimiento es definir cuál es la referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. El movimiento es relativo al sistema de referencia. El sistema de referencia es a elección de quien hace el estudio. Es arbitrario, pudiendo elegir aquella referencia más conveniente, pero todo lo dicho sobre el movimiento será válido solo en ese sistema de referencia. Veamos en esta animación, si el sistema de referencia está en la Tierra, el tren vemos o diremos que se está moviendo respecto de la Tierra. Pero ¿qué pasa si fijamos el sistema de referencia del tren? Estas personas están en reposo respecto del tren y lo que se mueve es el paisaje exterior. Entonces, hay que tener en cuenta, al hacer el análisis del movimiento, cuál es la referencia que estamos utilizando. Por ejemplo, podríamos elegir la Tierra como referencia y decir que el Sol se mueve de este a oeste. Esa observación es válida en esa referencia, la referencia de la Tierra. Pero ¿qué pasa si estamos en el espacio? Podemos decir que el Sol está quieto y que lo que rota sobre su eje y se traslada alrededor del Sol, lo que se está moviendo es la Tierra. O sea que, fíjense que para un sistema de referencia, la Tierra está quieta y lo que se mueve es el Sol. Para el otro sistema de referencia, la Tierra se mueve con respecto al Sol. Así que elegir el sistema de referencia es muy importante a la hora de hacer el análisis del movimiento. Y todo lo que digamos sobre el movimiento vale para ese sistema de referencia. Podremos elegir también un sistema de referencia cartesiano. Por ejemplo, si estamos en una dimensión sola, un eje X que nos va a ir indicando la posición de ese punto P a partir del valor que adquiere sobre esa escala numérica, pudiendo ser positivo o negativo según la referencia de la escala. También puede ser un sistema cartesiano en dos dimensiones y entonces el punto tendrá una posición con dos coordenadas, una según el eje X y otra según el eje Y. Y también podría ser que tomemos un sistema de referencia tridimensional según el movimiento que vayamos a analizar, teniendo tres coordenadas la posición de ese punto. Analicemos que un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Tenemos una referencia, una posición inicial, y luego de un cierto tiempo alcanzó una posición final. Ese cuerpo se movió. Las sucesivas posiciones que el móvil va alcanzando a lo largo de su recorrido determinan la trayectoria del movimiento. Por ejemplo, ahora este otro móvil realiza otra trayectoria. La trayectoria es la línea imaginaria que nos marca por dónde fue pasando el móvil a lo largo de su movimiento. Podemos clasificar a los movimientos en función de su trayectoria en movimientos rectilíneos, si es una línea recta la trayectoria, o movimientos curvilíneos, si la trayectoria es una curva. La trayectoria es la línea imaginaria que nos marca por dónde fue pasando el móvil a lo largo de su recorrido. Se suele llamar distancia o espacio recorrido a la distancia medida sobre la trayectoria. Se suele simbolizar con la letra D, S, E. Es una magnitud escalar y se mide en metros. Por ejemplo, sobre la trayectoria rectilínea esa sería el espacio recorrido o distancia y en ese caso esa sería la distancia o espacio recorrido sobre la otra trayectoria.
Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia, según una referencia, a medida que transcurre el tiempo. Las sucesivas posiciones que el móvil va alcanzando a lo largo de su recorrido determinan la trayectoria del movimiento. Tenemos ahí una posición inicial, según una referencia, un móvil se desplazó según una trayectoria, alcanzando una posición final, esa es la trayectoria del movimiento, y tenemos otro móvil que se desplaza entre las mismas posiciones, inicial y final, pero con otra trayectoria. Vamos a definir desplazamiento al cambio de posición. El desplazamiento solo tiene en cuenta la posición de dónde partió y la posición a dónde llegó. Es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. El sentido del vector desplazamiento siempre nos marca el sentido del movimiento y la unidad en el Sistema Internacional de Medición es el metro. Se calcula como diferencia entre la posición final y la posición inicial. En el movimiento que acabamos de observar, si bien los dos móviles tenían distinta trayectoria, alcanzaron la misma posición final habiendo partido de la misma posición inicial, por lo tanto tienen igual desplazamiento. El desplazamiento solo tiene en cuenta la posición de dónde partió y la posición donde llegó, sin importar la trayectoria, y es una magnitud vectorial. La distancia o espacio recorrido es la distancia medida sobre la trayectoria, y es una magnitud escalar. Veamos en esta simulación a ver si podemos entender mejor la diferencia. Por ejemplo, ese punto lo vamos a mover con una trayectoria cualquiera. Ese sería la distancia recorrida o espacio recorrido y ese sería el desplazamiento. Podemos ver que son dos cosas distintas, el espacio recorrido y el desplazamiento. Veamos otro ejemplo. Fíjense, ahí nos va marcando con ese cuál es el espacio recorrido o distancia recorrida, pero vemos que el desplazamiento es diferente. En el único caso que serían igual el espacio recorrido y el desplazamiento si me muevo en línea recta, numéricamente igual. ¿Y qué pasa si me muevo sobre una trayectoria cerrada? Tengo espacio recorrido, pero el desplazamiento sería cero. Podemos ver que son dos cosas distintas, el espacio recorrido, que es una magnitud escalar medida sobre la trayectoria, y el desplazamiento, que es una magnitud vectorial. Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Desde una posición inicial tenemos una referencia, ahí tenemos el móvil que vamos a analizar y vamos a fijar que cuando se empiece a mover es el instante inicial, 0. Luego de un cierto tiempo alcanza una posición final, produciéndose un desplazamiento, y el tiempo que tardó es el indicado ahí por el cronómetro. El tiempo en que se produce un cambio de posición lo llamamos intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es el tiempo que transcurrió entre la situación final e inicial. Es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el segundo. El intervalo de tiempo se determina restando el tiempo final y el tiempo inicial. Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Analicemos un movimiento en una dimensión a partir de todo lo que dice la definición de movimiento. Tenemos una posición inicial en un instante inicial, un móvil que se desplaza hasta una posición final en un tiempo final. Se desplazó el móvil esa cantidad en ese intervalo de tiempo y tenemos otro móvil que se desplaza lo mismo pero en distinto tiempo. Vemos que los dos móviles tienen el mismo cambio de posición, o sea, igual desplazamiento, pero uno cambia de posición más lentamente que el otro. Si relacionamos estas dos magnitudes, el desplazamiento y el tiempo,
podemos definir a la velocidad. La velocidad es el cambio de posición en el tiempo o la rapidez con que cambia de posición un móvil. Es una magnitud vectorial y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el metro por segundo. Se determina siendo el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, teniendo en cuenta que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial y el intervalo de tiempo es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. En este caso, del ejemplo que vimos en la animación, los dos móviles tienen distinta velocidad porque, si bien se desplazaron lo mismo, tenían distinto o se producían los desplazamientos en distinto intervalo de tiempo. La velocidad que tenía el primer móvil era mayor a la que tenía el segundo móvil. Veamos otra situación. ¿Qué pasa si consideramos la relación entre el espacio recorrido y el intervalo de tiempo? En vez de tomar ahora el desplazamiento, ¿qué pasa si hacemos la relación entre el espacio recorrido, o sea, la distancia medida sobre la trayectoria, y el intervalo de tiempo? Definimos la velocidad escalar media como la distancia o espacio recorrido en el tiempo empleado para recorrerla. Es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el metro por segundo. O sea que espacio recorrido dividido el intervalo de tiempo es otra cosa distinta a la velocidad como desplazamiento por unidad de tiempo. A diferencia de la velocidad como vector, que tiene en cuenta la posición inicial y la posición final, la dirección y el sentido de movimiento. Cabe aclarar entonces que la velocidad como espacio recorrido sobre tiempo es distinto a la velocidad como desplazamiento sobre intervalo de tiempo. En el único caso que van a coincidir numéricamente es si la trayectoria es en línea recta y él se mueve siempre en el mismo sentido. Puede suceder que un cuerpo mantenga su velocidad constante. Puede suceder que un cuerpo varíe su velocidad en el tiempo. Podemos clasificar a los movimientos en función de su velocidad, en movimientos uniformes si la velocidad no cambia en el tiempo, o movimientos variados cuando la velocidad cambia con el tiempo. En el ejemplo de arriba, el móvil llevaba siempre la misma velocidad. En el ejemplo de la parte inferior, el primer móvil arrancaba con una velocidad 0 e iba aumentando, y en el segundo caso el móvil venía con una velocidad y se fue frenando. Si un cuerpo varía su velocidad en el tiempo, tiene una aceleración que provoca los cambios de velocidad. Definimos a la aceleración como el cambio de velocidad en el tiempo, o la rapidez con que cambia la velocidad. Es una magnitud vectorial y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el metro por segundo por segundo. En algunos casos, para simplificar esta unidad, se suele decir metros por segundo al cuadrado. Si un cuerpo varía su velocidad en el tiempo constantemente, es decir, tiene una aceleración constante, el movimiento se lo llama uniformemente variado. Si la aceleración cambia con el tiempo, solo se lo llama variado. Podemos ver acá que la velocidad va disminuyendo producto de una aceleración. En este caso sería uniformemente variado. Y en este caso, la velocidad cambia de cualquier forma, producto de una aceleración que también cambia con el tiempo. Podemos clasificar a los movimientos en función de su aceleración en movimientos uniformemente variados si la aceleración es constante en el tiempo, o movimientos variados cuando la aceleración cambia con el tiempo. Resumiendo, sabiendo que un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo, y para simplificar el análisis lo consideramos como un punto material, lo primero al estudiar un movimiento es definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia.
A partir de eso, analizaremos cómo cambia la posición y la trayectoria, clasificando en función de la trayectoria en movimientos rectilíneos o movimientos curvilíneos, y en función de la velocidad y la aceleración, los clasificaremos según la velocidad en movimientos uniformes cuando la velocidad es constante en el tiempo, o movimientos variados cuando la velocidad cambia en el tiempo. Y en función de la aceleración, si hay cambios de velocidad, entonces si el movimiento es con una aceleración constante, lo llamamos uniformemente variado, y si la aceleración cambia con el tiempo, lo llamamos variado.